Muchas gracias, equipo BeWise. Gracias, Luis. ¿Qué tal, Perfecto, Sebastián? Luis. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, María Los Ángeles? ¿Todo bien? Bien. Bueno, iniciemos entonces el sexto episodio y último de esta serie de episodios para las mejores prácticas. Hoy reuniremos entonces muchas de las cosas que ya hemos ido conversando para mostrarles algunas nuevas novedades también que Planoly ha ido ingresando dentro de la plataforma. Eh, entonces vamos a iniciar, les voy a mostrar acá. Primero con una introducción sobre lo que vamos a ir revisando. Luego María Los Ángeles nos va a mostrar una demostración sobre algunas cosas nuevas ahí, interesantes cosas que Planoly tiene y muy, muy interesantes que le van a servir a todos. Y luego también una serie de recursos que para el final, para ir ya terminando esta serie de webinars, les van a servir a ustedes y también gracias al aporte de Luis con los enlaces que tenemos de las sesiones anteriores. Iniciamos entonces. Bueno, BIM, esto es BIM. Ya, nosotros hemos hablado muchas cosas de las particularidades o de los usos que se le puede otorgar al BIM, ¿no es cierto? Que puede ser utilizado tanto para nosotros, que principalmente diseñamos, ¿no es cierto? Arquitectos, ingenieros, nosotros usamos el BIM principalmente para empezar a diseñar nuestro edificio, pero también tenemos muchos otros tipos de usos, por ejemplo, en marketing, como en la visualización de los edificios, ¿no es cierto? Ahora ya en esta nueva época, eh, los VR, ¿no es cierto? La realidad aumentada, la realidad virtual, la realidad mixta, que mezcla entonces las anteriores, ¿no es cierto? Diversos tipos de análisis, sobre todo para el tema estructural, por ejemplo, ya se está utilizando mucho el BIM para análisis. Tanto sísmicos, ¿no es cierto?, como otros tipos de análisis para otros especialistas, como análisis térmicos de las especialidades, ¿no es cierto?, perdón, del edificio. Obviamente el BIM nosotros a futuro lo queremos utilizar para controlar los activos, ¿no es cierto? Controlar sobre todo el uso, el mantenimiento de nuestras cosas, etcétera. Ya, prefabricación, simulación, clutch y todo esto, ¿quién lo tiene que hacer o quién lo tiene que llevar a cabo? Por lo general es una persona, ¿no es cierto? Y existen muchas herramientas para este tipo de cosas, ¿ya? Hay herramientas que son ¿no es cierto?, gratis, otras que no son gratis, y otras que trabajan con distintos tipos de formatos, formatos planos, ¿no es cierto? Como tablas de Excel, tablas de datos, bases de datos, ¿no es cierto? También gestión de tablas Kanban, ¿no es cierto? Paneles Kanban, gestión de personas, ¿no es cierto? Gestión de equipo, gestión de tareas, etcétera. Entonces, para cada uno de los distintos usos hay distintas herramientas que también con distintos formatos y con distintos entregables, ¿no es cierto? Y eso, ¿qué genera? ¿Qué nos genera a nosotros? Nosotros como los que estamos detrás de bambalinas, ¿no es cierto? Estamos generalmente los BIM manager o los gestores, ¿no es cierto? Los coordinadores, también los modeladores que están ahí y los directores, tras bambalinas luchando con esto es un proceso bastante tedioso, ¿no es cierto? Yo, María de Los Ángeles, me encantaría que existiera una plataforma que pudiera aportarme con todo esto, ayudarme con esto, sobre todo cuando me pasan unos requerimientos BIM, cómo yo poder de alguna forma plasmarlos en alguna plataforma y que esta plataforma me apoye en organizar esto y cómo responder a esto y más encima poder verificar que el equipo que me hizo los modelos, ¿no es cierto? El equipo tanto de arquitectura, ingeniería o todos los que están dentro de este proceso, cómo pudiéramos nosotros verificar que esto realmente se hizo bien. Existiera, o si Entonces, ¿qué pudiéramos. pasaría si existiera esto, una plataforma que pudiera, no sé, generar un plan de ejecución BIM, ¿no es cierto? Un plan de llevar a cabo mis tareas, ¿no es cierto? Planificar las tareas, revisar las tareas, ir construyendo tablas de las tareas también, ¿no es cierto? Y posteriormente verificar. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos la gran herramienta Plannerly que estamos nosotros aquí mostrando, donde sí podemos realizar aquí el número uno, ¿cierto? Que es la planificación. No sé si quieres comentar algo sobre planificación. O sea que la idea acá, yo creo que podamos ver también cómo se puede.
manejar toda la información dentro, ¿no? Todo lo que es documental, de requerimientos, hasta de modelo, ¿no? Entonces, qué bueno es tener los requerimientos en base, o los requerimientos que están establecidos en un plan de ejecución BIM, conectados a la misma matriz de información y el mismo modelo. Digamos, no tener que salirte a un Excel a buscar una matriz, a un Word o a un PDF, a buscar el plan de ejecución BIM, a un Navisworks, a un BIM Collab, a conectarte con el modelo, tener todas estas pantallas abiertas para poder hacer una revisión o para poder verificar también que la información que nosotros empezamos a gestionar en un momento ya está correctamente dispuesta. Claro, sobre todo ahora que ya los proyectos públicos, por lo menos en Chile, y yo sé que en otras partes de Latinoamérica ya está sucediendo esto, que están entregándonos a nosotros los que participamos del desarrollo de proyectos, eh, los requerimientos BIM del proyecto, los que se llaman los EIR, ¿no es cierto? Los Employer Information Requirements. Entonces, ¿cómo esto llevarlo a una planificación? Que esta planificación también se pueda distribuir con el equipo y este equipo sepa lo que tiene que hacer, cuándo entregarlo, ¿no es cierto? Sobre lo que tú conversabas en base a una matriz de información, ¿no es cierto? Y que esta, de alguna manera, podamos nosotros verla, comprobarla, revisarla, ir revisándola por los hitos que tenemos que nos van entregando. Por ejemplo, si tenemos el hito 1, ¿cómo puedo decirle yo a la otra persona que realmente está cumpliendo con lo que tiene que entregarme para el hito 1 sin tener que estar mandándole un WhatsApp, ¿no es cierto? Cosas inconexas con respecto al modelo. Entonces, para todos los que están aquí viéndonos, nosotros tenemos una demostración que queremos hacer con respecto a este tema. Posterior, sí, a lo que hemos visto anteriormente, que son la generación de una planificación, ¿cierto? El plan. Después de un scope, ¿no es cierto? Ahí María Los Ángeles nos va a mostrar un poco de algo ya desarrollado con scope, pero sobre todo en lo que es la verificación de que los modelos contengan la información que realmente se está solicitando para un hito del momento. Así que, Bueno, por favor, María Los Ángeles, si nos puedes mostrar tú claro que esto. sí. Bien. A ver, vamos a compartir mi pantalla. Ya bueno, primero veamos cómo podemos cerrar o conectar todos los flujos de trabajo que hemos visto nosotros en estas 6 sesiones anteriores que hemos estado, ¿no? Donde empezamos desde cómo crear un nuevo proyecto, ¿no? Cómo agregarle todo tipo de información, definir un estándar de proyecto, que en base a qué niveles de información, LOT, LOI, LOA, vamos a trabajar, ¿no? Luego, tipo de proyecto, qué horario, qué módulos van a estar vinculados a este, ¿no? Conectar al equipo, darle sus permisos, darle cuáles son sus grupos de trabajo, porque dependiendo mucho de esta información que nosotros tenemos acá en cuanto a los permisos que podemos generar en cada uno, pues va a definir qué pueden hacer y qué pueden ver y qué pueden no ver, ¿no? Pasamos de eso a crear un plan de trabajo, ¿no? Donde pudimos cargar un documento que venía en un documento de Word y que se nos ¿cómo se llama? Se nos importó de forma documental acá con tablas, etcétera, ¿no? Todo esto lo hicimos en unas primeras oportunidades, donde además de eso también podemos o pudimos ver que existen los vínculos, ¿no? Donde yo acá puedo hacer un llamado, llamar a una persona que esté relacionada a este proyecto, ¿no? Entonces tengo Smart Link, así, donde puedo hacer esos tags y taggear a X personas, ¿no? Luego de eso, estuvimos viendo cómo elaborar un alcance, donde yo podría incluir bibliotecas que ya tengo trabajadas en mi proyecto, ¿no? También después de eso puedo ir trabajando en lo que voy a cargar en informaciones y vamos a ponerle esto que se vea todo. Ahí, mi mouse está ahí, eso. Entonces ya yo empecé a trabajar en toda esta información que iba a ver yo en cada uno de estos hitos. Para este hito que era, en este caso, diseño conceptual, voy a limpiar y puedo ver también lo que estábamos viendo hace como 2 webinars, que era como incluíamos los requerimientos, ¿no?
Bien, entonces luego de eso estuvimos trabajando en los requerimientos que iba a tener mi proyecto para una fase ya de diseño conceptual, ¿no? Vamos a ocultar esto. Entonces ya yo tengo elaborados una lista de documentos, una lista de entidades que van a tener unos requerimientos de información que van a estar establecidos en base a un estándar, que particularmente en Chile existe esto que se llama Matriz de Información de Entidades BIM, donde están todas las informaciones por entidades, ¿no? Entonces eso si nosotros lo vemos conectado a un proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que podemos nosotros hacer acá ahora y que es algo que ayuda muchísimo a cómo es todo el proceso de, primero, establecer un plan de ejecución BIM que trabaja en base a unos requerimientos? En este caso aquí hacemos la planificación para que el equipo de modelo sepa qué entidades trabajar, en qué nivel de información, qué tipo de información agregar para que te dé un resultado de esa entrega, ¿no? Entonces, para eso trabajamos con estos requerimientos de información que están acá abajo, pero que también ustedes cuando entran acá, cada uno de estos modelos tienen estos requisitos de información acá. Y una lista de verificación también en los datos adjuntos. Pero cuando abrimos acá abajo, nos damos cuenta que tenemos la posibilidad de importar también tableros de trabajo, ¿no? Entonces, para eso vamos yo en este caso ya las tengo cargados, así que vamos a irnos a otro proyecto para mostrarles cómo se va a cargar esta información para que no me sobreescriba la información, ¿no? Y aquí yo voy a llegar y voy a seleccionar elementos de construcción muy básicos, como para que no lo está trayendo, utilizar las plantillas. Vamos a bajar aquí arquitectura. Ok. Y vamos a trabajar, no sé, con proyecto. Vamos a trabajar con fundaciones, etcétera, ¿no? Y esto vamos a ir trabajando con requerimientos ya que van directamente relacionados a una entidad, ¿no? Entonces aquí vamos a poner los footing, que van a ir con los IFC, ¿no? Perfecto, entonces lo añado. Y acá en el requisito de información vamos a importar un CBS, que es una lista de parámetros que se trabajé en base a esta plantilla que está acá, que pude descargar, de hecho la podemos ver aquí, donde tiene un tipo de información, un nombre, que es el nombre del parámetro, la descripción de ese parámetro, el tag que va relacionado, una regla de verificación, un valor y una unidad, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos nosotros acá? Cargamos todos los parámetros que se establecían o que estaban dentro de la matriz de información de entidades de Plan BIM, que nosotros podemos ver aquí como en parámetros generales, donde están todos los parámetros que tienen para todos los tipos de información, y está su nombre, pero también está su descripción, a ver cómo se carga, para qué entidades aplica, y los tagueamos en base a los tipos de información. Entonces, esta forma, o esto lo que nos va a hacer es una guía donde yo le voy a decir a un estado de avance de información, que en este caso es diseño conceptual, por ejemplo, qué nivel de información no voy a necesitar, nivel de información 1, por lo tanto voy a trabajar en TDI ABC. Entonces yo voy a tener la posibilidad de filtrar, ¿no? Este CSS entonces lo cargamos acá, vamos a hacer la carga, esperemos que todo esto me funcione porque estamos pasando en vivo. Y le voy a dar importar, ya me dice que hay un error, pero ya lo descubrimos, no es ningún error, así que le vamos a decir ignorar. Y entonces me va a cargar a este proyecto 303 parámetros, que cuando yo le voy a dar acá a filtrar, tengo todos los tipos de información. Entonces, vamos a ir a la matriz de información de entidades y vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Para las fundaciones, para el nivel de información 1, yo tengo que cargar B, C y F. Entonces me voy a ir acá a Planner, le voy a filtrar B, C y F, y me va a dar entonces todos los tipos de información que están relacionados a esos TDI. Así que yo acá pues voy a poder cargar o simplemente dándole acá, digamos, seleccionando cuáles son los parámetros, porque también depende mucho de cada una de las entidades cuáles son los tipos de parámetros que voy a ir a cargar, ¿no? Entonces, una vez ya yo tengo esto, se lo asigno a la entidad y ya ahí tengo un requerimiento de información que está relacionado a un estándar, ¿no? Y esto es sumamente sencillo, la verdad. Esto lo acabamos de ver aquí, digamos, lo acabamos de hacer, donde cargamos esto que ya puede ser una plantilla de trabajo para el resto de los proyectos históricamente que yo esté trabajando.
para el resto de proyectos que yo vaya a poder utilizar estos mismos parámetros. Así que va a servirles como una gran guía. Anteriormente nosotros utilizábamos un estándar o una página web que es de NASPEC, que es bastante buena y trae como la lista de parámetros para cada uno de los niveles de profundidad de información. Así que aquí ya los podemos tener simplemente importando un Excel, ¿no? Donde esa lista de parámetros ya existe dentro del estándar. Bien, me voy a regresar al proyecto donde estaba haciendo la demostración, ¿no? Ahí está Luis pasando los links de los videos. Entonces, ya yo acá tengo listo mi proyecto, más o menos mi modelo de arquitectura, donde tiene los diferentes tipos de información que voy a necesitar para cada una de mis entidades, ¿no? Y vamos a decirle que quiero verlo todo. Siempre vamos a recargar la página. Bien, entonces acá tengo para cada uno de mis tipos de información o para cada una de mis entidades, tengo listos tipos de información que son exclusivos para esta entidad, ¿no? Entonces ya, yo por este momento puedo empezar a ver cuáles son para un diseño conceptual, qué entidades voy a ir a necesitar. De esa forma ya entonces estamos cerrando los requerimientos de información documentales, que son en base a una respuesta a una solicitud de información, a un EIR, ya lo manejo acá, incluyo al resto de las personas para que esté trabajando en base a lo que estoy comentando, ¿no? Establezco mi matriz de información de entidades geométrica, porque yo acá ya voy aumentando los niveles de información que vayan relacionados a eso. Entonces, tengo NDI 1, 2, 3, 4, 5, con los tipos de información que están ya tagueados para un tipo de información. ¿Qué me queda por revisar o qué me queda por hacer? ¿No? Asignarle a la persona, ¿no es cierto? ¿Quién va a hacer este trabajo? ¿Para qué equipo va a estar trabajando esto? ¿Cuál es las fechas que yo necesito que trabaje en esta fase, ¿no? O incluyendo esta información? Empiezo a llenar de información esta tabla, ¿no? Empiezo a configurar quiénes va a ser cada una de las personas responsables de cada una de las tareas. Y en base a todos los tipos de información que o a todas las informaciones que yo voy a ir agregando, voy a también poder ir armando una carta Gantt o una mini carta Gantt de cómo vamos a ir trabajando en nuestros hitos, ¿no? Entonces yo empiezo a conectar cada una de las tareas cuando se vayan a ir trabajando. Yo le voy a decir que esta depende de esta, así que cuando esta termine, esta inicia. Y empiezo a programar cada uno de mis procesos de trabajo que van, si se dan cuenta, relacionados a todos los niveles de información que vamos a ir trabajando anteriormente. Esto lo habíamos visto en uno de los webinars anteriores que también están ahí dentro de los links. Entonces ya vamos por 3 partes, ¿no? ¿Qué nos queda entonces? Irnos al módulo de verificar, donde acá importamos un archivo, que este es un archivo IFC, este es un archivo de arquitectura, ¿no? Esto es, como les comento, es totalmente un IFC que cargué hoy, 25 de enero. Donde vemos acá un árbol de IFC, donde tenemos un proyecto bastante pequeño que utilizamos generalmente para esto porque es bastante fácil de manejar. Recordemos que en estas sesiones como en vivo ocurren muchas cosas que puede ser que no funcionen, ¿no? En base a eso también, entonces, tenemos acá una lista de entidades que están relacionadas a los hitos que nosotros establecimos, ¿no? Y que si yo abro esto, tengo entonces los requisitos de información que voy a solicitar para cada una de mis entidades que se encuentran dentro de este proyecto, ¿no? Entonces, la primera forma, hay varias formas de hacer una conexión entre lo que está en el modelo y lo que yo necesitaba o estaba solicitando, ¿no? La primera es simplemente haciendo una selección, ¿no? Y, por ejemplo, aquí tengo muros, selecciono un muro, por ejemplo, y le digo que ahora este muro es parte de ese vínculo, ¿no? Esa es como la primera forma que yo tengo de vincular una geometría a un requerimiento que viene en base a un scope o a un alcance que está acá, que es documental hasta ahora, o era documental hasta ese momento. Pero ahora, que eso lo vimos también en la sesión pasada, donde nosotros podríamos ya después hacer una revisión muy visual de lo que traía, por ejemplo, este muro, con toda la información, la íbamos logueando, íbamos verificando y le íbamos aumentando o preparando para la entrega, ¿no?
Ahora, con esta nueva forma de trabajar, que es como validar o efectivamente hacer un control de calidad de los requerimientos de información que tiene nuestro proyecto, es en base a reglas, ¿no? Entonces ahora Plannerly tiene dos tipos de reglas que trabajan para la búsqueda de entidad y de información. Lo primero están las reglas de modelo, que dice que se vinculan automáticamente todas las tareas de un proyecto con los elementos del modelo, haciendo coincidir el nombre o el código de una tarea con una propiedad de un elemento, ¿no? Entonces recordemos que las tareas van relacionadas a los requerimientos. Y luego están las reglas por tarea, que una regla por tarea vincula automáticamente una sola tarea a cualquier elemento del modelo que contenga una propiedad y un valor de su elección. Entonces, hace un rato estábamos nosotros creando todas estas reglas porque siempre que nosotros vamos a hacer una revisión de modelo necesitamos entender el proyecto. No podemos hacer una revisión como simplemente a buscar a ver qué encontramos. Tenemos que saber que existe el modelo, cómo se escribe, de qué forma se estructura toda la información del modelo para yo saber luego qué voy o de qué forma voy a conseguir yo la información. Bien, entonces vamos a los muros, que en este caso yo tengo un requerimiento que me pide el tipo del muro, ¿no? Y en este caso me dice que en el modelo el tipo del muro se debe llamar muro, ladrillo, piedra, vidrio. Bien, vamos entonces a hacer una regla. Yo tengo más o menos una regla aquí. Vamos a eliminar esta. Veamos si funciona, ¿no? Entonces aquí me dice ya que yo tengo un tipo que buscar. Perfecto, entonces vamos a buscar acá. Y este que está acá es el resultado o el dato que yo voy a ir a verificar, ¿no? Vamos nuevamente acá, agrego la tarea, vamos a buscar tipos acá, y vamos a darle OK. Veamos si esto funciona. Me dice que tengo 12 muros y los selecciona, ¿no? Entonces de ese modo yo verifico que tengo, que está la información que me están solicitando, o que yo solicité. Entonces así puedo yo ir buscando, por ejemplo, dentro de las ventanas, cuyo tipo de ventana sea ventana, ¿no? O tipo predefinido ventana, y simplemente yo para ir a validar otro tipo de información, me puedo ir acá a la selección de la ventana y a verificar que efectivamente es una ventana que se llama todo. Y así, por ejemplo, puedo verificar el material de cada una de las vigas, que en este caso sea un concreto reforzado estructural, que mis columnas sean de tipo columna, ¿ya? Y toda esta información la puedo yo también verificar acá. Todo esto que está acá es en base a las reglas que yo estoy trabajando por tareas, ¿no? Y ya en ese momento, cuando yo empiezo a hacer esta regla, automáticamente me hace la vinculación de la geometría con la búsqueda que yo estoy entonces ir realizando. Por ejemplo, de los espacios, necesito ver saber cuál es el tipo de espacio. Si se dan cuenta, esos son todos los espacios que existen, los opening que están dentro del modelo, ¿no? Más que espacios son opening esto. Y acá tengo entonces todo el resto de la información que puedo ir teniendo. Acá me selecciono una entidad porque creo que fue la que usamos para revisar. Entonces, ya una vez yo tengo como revisado todo el proyecto, o tengo un avance de más o menos cómo está esto, en este caso esto está gris porque todavía no he pasado esto a que esto está verificado. Entonces ya, por ejemplo, estos muros efectivamente son de tipo, está verificado, ¿no? Estas puertas efectivamente están correctas, las voy pasando entonces a un nuevo estado. Las columnas, pero estas losas están en rojo, tendría que buscar por qué, veamos lo de los espacios, y ya cuando voy a ver cuál es el avance o el seguimiento de este proyecto, ya veo que hay un avance en cuanto a la revisión. Una vez ya yo tenga todo esto revisado, que esté todo en verde, o que ya yo haya emitido como un informe de lo que está por revisarlo, lo paso a publicado o compartido, como sea el caso. Luego, entonces, en base a esto, ¿qué pasa cuando yo necesito exportar la información que está acá, ¿no? O exportar la información que está en un alcance, exportar la información que está en un plan, cuáles son los requerimientos de información, o conectarlos, o ir a vincular o hacer documental toda esta información. Están todas las exportaciones de Plannerly, donde aquí pues están para exportar documentos que pueden ser PDF o Word, de exportar nuestro alcance, que es esta matriz de información de entidades, en un documento Excel, y ahora hay algo súper nuevo, que ahora se puede exportar para el estándar COBOL.
Entonces, yo también puedo ir versionando, ¿no? Puedo ir trabajando con cada una de las versiones que yo voy a ir creando de esto. Vamos a exportar un documento. Hay una portada, un contenido, mi plan de ejecución BIM, también quiero ver la línea de tiempo y la cuadrícula con detalles, vamos a poner acá, de qué hito, de todos los equipos, ¿sí? De todos los estados, que por ejemplo, veamos lo que está verificado, ¿no? Del hito conceptual. Y acá yo le voy a decir que también lo tiene que aprobar, lo voy a aprobar yo y lo va a aprobar Sebastián, y esto va a estar visible para solo los directores de proyecto. Entonces vamos a hacer acá la primera exportación. Acá igual yo puedo hacer como el cambio de portada, bla, bla, bla. Exportamos, entonces acá me va a decir que esto hace falta la firma para poder como pasar a ser aprobado, porque en este caso está como borrador. Una vez las dos personas que están siendo seleccionadas ahí aprueben este documento, va a pasar entonces a estar como publicado o listo para como estar como siendo un documento formal, ¿no? Que tenga todas las firmas. Bien, mientras que esto se está exportando, hagamos la prueba de exportar entonces los parámetros COVID que vayan a estar relacionados precisamente a los requerimientos de información COVID que yo tenga dentro de mi proyecto. Y acá es súper interesante porque me va a exportar en base a los mismos colores que COVID ya va cargándose. Me separa entonces por los contratos, porque en este caso estaba trabajando con el plan de ejecución BIM, y por las exportaciones que acabamos de hacer ahora. Entonces aquí se exporta, ¿no? Vamos a buscar dentro de el Excel y me exporta con exactamente los mismos colores que tiene, con los diferentes tipos de información en base acá. Esta información no me arroja nada ahora porque lo utilizamos ahora como exportación muy automática, no cargamos información, pero esto, imagínense dentro de un proyecto donde esté todo lleno de información, todo bien estructurado, con las informaciones correctas, etc. Los datos del alcance igualmente se pueden exportar para todos los equipos, para todos los exportar diseño conceptual, acá, para todos los miembros, perfecto. Entonces vamos a ver, esto es el scope. Y ahí me lo va a exportar en formato Excel. Y lo mismo, ¿no? Y puedo yo empezar a revisar la información también en otra forma de ver la información, ¿no? Hay un scope list acá de cuáles son cada una de las entidades. Si yo me voy hacia acá, tengo toda la lista de requisitos, cómo se llama el parámetro que estaba buscando, en qué tipo de información se encuentra. Pero bueno, de esta forma entonces nosotros cerramos el círculo de la información. Esto sigue exportando acá, en algún momento ahí, mientras que estemos revisando la presentación se los muestro. De esa forma, entonces cerramos el círculo de verificación de información ya relacionada a todo el ecosistema BIM que podemos nosotros crear acá en Planner. Así que eso, Sebastián, te doy para que estás ahí, ¿sí? Perfecto. Muchísimas gracias, María Los Ángeles. Es impresionante ver ahora cómo ha ido evolucionando Plannerly para ya por fin tener algo mucho más concreto de cómo estar verificando las cosas que estamos desarrollando y que cumplan con los estándares y los requerimientos que nos exigen el mandante. Así que, muy bueno. Entonces, ya recapitulando con respecto a lo que hizo María Los Ángeles, dentro de Plannerly, entonces nosotros podemos encontrar formas para poder hacer nuestros planes de ejecución BIM, ¿no es cierto? Además de otras cosas, otros tipos de documentos. Generalmente se ocupan para planes de ejecución BIM, pero aquí se puede ver que dentro de esto pueden haber distintos tipos de estándares, por ejemplo, también los requerimientos del mandante que podemos ir dejando dentro, o un historial de distintas cosas que podemos ir nosotros, como cualquier tipo de documento que podamos ir ingresando dentro, creando o importando también de otro formato, ¿cierto? Esto tiene un historial de versiones por cada documento, obviamente tiene las firmas de aprobaciones, ¿no es cierto? Y también los estados de aprobaciones que se manejan en general para estos tipos de documentos, ¿no es cierto? Múltiples documentos, ¿no es cierto? Y podemos ir a buscar plantillas de otros proyectos, como también nosotros de otros estándares, ¿no es cierto? Y campos inteligentes que se ligan a otros campos que se están utilizando en otros documentos para que obviamente yo pueda cambiar uno y se me cambien todos los documentos también. Dentro del alcance también
Obviamente tenemos plantillas que podemos ir a ocupar, proyectos que podemos ir a reciclar, ¿no es cierto? Podemos verlo en distintas formas, ¿no es cierto? Como un scope o también como Cartagan. Podemos tener los hitos del proyecto, ¿no es cierto? Tener dentro de esto los distintos niveles de geometría que tienen o los distintos tipos de NDI que se están requiriendo, ¿no es cierto? Responsabilidades por grupo, como también nosotros, perdón, responsabilidades por persona, ¿no es cierto? Y también ahí dentro de cada uno de estos elementos se pueden ir guardando los requerimientos de información y como mostró ahora María Los Ángeles, todo esto está ligado o puede ligarse a distintos tipos de modelos, modelos IFC, modelos Revit, ¿no es cierto? Modelos conectados también, en donde se pueden ir verificando, amarrando tareas a distintos tipos de entidades o elementos, ¿cierto? E ir verificando si esta información se está desarrollando y si es que está, ¿no es cierto?, pasarlo a los estados que se requiere según obviamente la responsabilidad de cada uno de ellos y de quien también está corrigiendo esto. Así que impresionante esto nuevo que tiene Planoly en sus distintos módulos de Plan, Scope y Verify, ¿no es cierto? En planificar, en el alcance y también en la verificación de esto. Una gestión bien sencilla tal como lo estamos viendo. ¿Dónde pueden encontrar distintos tipos de información? Obviamente dentro de la página web de Plannerly, ¿no es cierto? Ahí es plannerly.com /ISO guión 19650 guión training. Ahí tienen los distintos tipos de recursos que pueden ir a revisar, los distintos tipos de webinars que también han desarrollado tanto distintos otros equipos como el equipo de Plannerly, como también nosotros. Y ahí también en el chat Luis dejó los otros episodios para que los puedan ir a revisar. Por supuesto, entrenamiento y certificación con Plannerly. También nos pueden comunicarse con nosotros si es que requieren clases, ¿no es cierto? O algún tipo de certificación. Y obviamente saber que toda la información que se maneja dentro de la plataforma está resguardada con distintos tipos de estándares y de distintos tipos de plataformas que son utilizadas con el resguardo de la información que está bajo grandes capas de seguridad, lo que se está anotando aquí. Y ahí tenemos distintos testimonios y también nosotros también tenemos algunos testimonios de gente en Chile que lo está ocupando, que está muy contenta con esta plataforma. Así que